Bueno, Máximo, gracias por la espera. No, Gustavo, te saludo por favor. nuevamente. No, gracias por venir. bien, por gracias. favor. Bueno, yo recuerdo que había un tiempo en que hacían un seguimiento, sobre todo tuyo, ¿no? De las declaraciones juradas, y presentabas y no presentabas. ¿Cómo estás viendo todo este papelón y esta vergüenza, ¿no? Creo que hay varias dimensiones donde ocurre esto. La primera es con gente, cuando uno los miraba, ¿no? Recién en las fotos, que maltrataron mucho a las personas. Que hablaron muy despectivamente de los trabajadores y trabajadoras argentinas, sector privado, sector público. Se ríen de todo el mundo, se reían de todo el mundo. Le sacaron derechos a la gente constantemente, con un grado de soberbia pocas veces visto, con una agresividad sobre los más débiles de nuestro país. Y ahora uno los ve cómo actúan desde el gobierno, desde el poder, ¿no? Porque esto ocurre en 2 años y algo de gestión. Y la verdad, si bien a mí en un caso como el de Sturzenegger, por ejemplo, no me llama la atención, porque tiene una actitud ya, ¿no? Que actúa siempre igual en todos los gobiernos. Puede hacerlo con Macri, lo puede hacer con De la Rúa, siempre ha sido el mismo personaje. Y creo que tiene que ver en ese sentido, en esa dimensión de la agresión a la gente, del cercenamiento de derechos de los trabajadores, como ocurrió con la reforma laboral, y cómo actúan finalmente, ¿no? Cuando muestran su verdadera cara, que es esta. Este es el verdadero rostro de ellos, ¿no? Entonces, me parece que un gobierno que aparte está haciendo anicos la soberanía argentina, con la ley de tierras, preparando todos los días la entrega de los bienes naturales comunes argentinos, habla a las claras de quiénes son. Obviamente que estos hechos a veces impactan o calan con una profundidad grande en la sociedad argentina, pero creo que las políticas públicas que están aplicando son todavía aún mucho más graves que estas cuestiones que deberán de demostrar en el Poder Judicial, donde también no les suele ir mal a esta gente, ¿no? No. Así que uno no es que para nada. dice, ay, los va a investigar la justicia. Ahora, ¿no? y sobre todo, Máximo, en este le va muy bien personaje, incluso. sí, bueno, por eso digo, hablamos siempre acá de Comodoro Pro, ¿no? Sí. Sobre este personaje Adorni, que desde el púlpito, que desde el estrado pontificaba, se reía, juzgaba a todo el mundo, Sí. y que no puede ahora, en 30 y pico días, 2 meses, justificar y presentar una declaración jurada, ¿no? Bueno, por eso. Un gobierno que decía venía a combatir la casta, pararse, la moralidad, todo, digo. Sí, lo que uno termina viendo, aparte, ¿no? En esa cuestión que tenemos que entender los argentinas y argentinos, que gobiernan la antipolítica. Esto no tiene que ver con aquellos que provienen de militancias políticas, sindicales, de diferentes ámbitos, que han hecho de la actividad política o el oficio militante una vida, una forma de entender la vida. Sino que ve que estos personajes, arribistas, la mayor parte del tiempo, que se encuentran con el poder en la Argentina, actúan de esta manera y realmente después se esconden. No dan la discusión, agresivos, violentos, promotores de la violencia muchas veces. Y también, obviamente, que estas cuestiones pasan también porque el amparo de los medios, de los grandes medios de comunicación sobre sus movimientos, qué hacen, qué no hacen, qué opinan, la impunidad judicial garantizada hacen, ¿no? Que vayan tomando decisiones donde piensan que el poder económico los va a proteger eternamente por los grandes beneficios que se están llevando en la Argentina. RIGI, Super RIGI, bienes personales, inocencia fiscal, todas las modificaciones que han hecho han sido en beneficio de los más poderosos y de los más fuertes de la Argentina y desprotegiendo cada vez a grandes porciones mayoritarias de nuestra sociedad. Entonces me parece que lo que queda claro es que esa soberbia con la que se manejaron, hoy tienen esta realidad como respuesta a esa soberbia y bueno, deberán ir al Poder Judicial, que como te digo nuevamente, no me despierta ningún tipo de confianza. 1 año de la condena de la Corte, decíamos recién, obviamente comenzó mucho antes la persecución, después vino la proscripción cuando Cristina anunció en este programa que iba a ser candidata a diputada en la provincia de Buenos Aires, se desataron todo, ¿no? Salieron todos los demonios. Pero digo, una persecución clara que empezó el 10 de diciembre del 2015, ¿no? De todas formas. Pero esto fue lo que se ha ido diseñando en nuestro país y hoy se ve a 1 año de la detención de Cristina,
Cuando vino acá y en este programa anunció que iba a ser candidata por la tercera sección electoral, y de allí en más, ¿no? Ya ni siquiera se sonrojaron, sino que avanzaron de una manera descarada, porque uno ve todos estos casos al fin y al cabo, u otros, Sí. casos llamativos como el de Mauricio Macri, por ejemplo. Bueno, exactamente, ¿no? está vivito Es uno de los italiano. casos más llamativos, Exacto. casi como un símbolo de la impunidad real en Argentina, el de Mauricio Macri. Entonces uno termina viendo y entendiendo que también la decisión de los dirigentes de defender a la gente también tienen que tener la templanza que ha tenido Cristina, ¿no? En todo este año. Y no deja de llamar la atención porque aparte desde aquel día a hoy ha empeorado enormemente la calidad de vida de la gente. Claro. El transporte público cuesta más caro y funciona peor. Los servicios públicos que la gente a veces confundió con los impuestos en la campaña, que iban a bajar los impuestos y muchas veces la gente piensa que los impuestos son la luz, el agua, ¿no? Bueno, todo ese marco, esa gama de situaciones que se fueron dando, se van conformando, hacen que estos hechos que ocurren, la realidad económica de la gran mayoría de la gente, también suceden con la proscripción de Cristina, que como todos saben, no han visto en los últimos días, aparece primera o segunda en todas las encuestas, ¿no? Que aparte, en una situación donde la dirigencia, en términos absolutos en la Argentina, atraviesa un periodo complejo. Si uno mirara todas las encuestas, todos los dirigentes, todos y todas las dirigentes tienen más imagen negativa que positiva. Y esto habla a las claras de la frustración social que hay respecto de lo que espera. Venimos del fracaso del macrismo, que ha sido enorme, que destruyó gran parte de las posibilidades de nuestro país entre el año 16 y 19. Obviamente que había cosas a corregir, a mejorar, pero Macri destruye las posibilidades argentinas. Luego, bueno, viene la pandemia, el gobierno del Frente de Todos, que como ustedes saben hemos tenido grandes diferencias en cómo manejar algunas situaciones dentro de lo que era el ámbito de la economía. Y finalmente, en un mitad enojo, termina por ahí eligiendo a Milei, enojado con las dos fuerzas políticas mayoritarias de la Argentina, pensando que un hombre despeinado y con una motosierra en la mano iba a solucionar los problemas, iba a solucionar los problemas, y finalmente terminamos con estos personajes en el gobierno que no pueden explicar absolutamente, no solo lo que hacen en términos personales de su vida, sino que no pueden explicar las políticas que están aplicando. Total. Cuando dicen que esto va a favorecer a la mayoría de la gente, y vemos que todos los días la mayoría de nuestro pueblo, a lo largo y ancho de la patria, vive peor. Y es indudable esto. Total. Ahí hay un hecho, digamos, que es sintomático ya con la decisión de la persecución, como que, bueno, que se extendió después a Lula, a otros países, ¿no? Como diciendo, ordenados también, mucho desde el norte, el fondo, es decir, no puede haber más quien se dedique o piensa en la gente. Tenemos que... Porque en definitiva, Máximo, acá todos hablan, pero el modelo que no se los toquen. Claro, defienden el modelo, esta es una discusión que tenemos que tener también en los espacios políticos, porque muchas veces en el 99, por ejemplo, se cambió de gobierno, ¿no? Sí, pero se siguió con la misma convertibilidad. Bueno, entonces acá esa es una de las discusiones. Y eso ocurre también con una Cristina que tiene 4 horas de visitas por semana. Esto lo han dicho gran cantidad de personas, diputados, diputadas. El informe que da el Consejo de la Magistratura, donde narcotraficantes y genocidas tienen mucho más espacio de visitas, de horas y de tiempo que la propia expresidenta, 2 veces votada como presidenta por el pueblo argentino, 1 vez como vicepresidenta, ¿no? Y esa situación de querer humillar, del abuso, del abuso de poder del señor Rosati, porque finalmente es él. Entonces lo que uno termina viendo en estas cosas, en lo que va sucediendo, es que en nuestro pueblo, cuando suceden estas cosas, también siente ese desamparo. Siente ese desamparo, porque la verdad, si hoy nosotros tuviéramos la oportunidad de una Cristina caminando y no que esté reducida como tiene reducida... Yo vuelvo con lo de las visitas porque es importante. Son 4 horas, es tremendo. 4 horas por semana. Es más, te voy a decir una cosa, estos días yo no pude ir a verla. Desde el día viernes fui a verla poco, hoy sí me fui, estuve más tiempo, y me decía, digamos, lo complejo y difícil que se vuelve. Aparte para una persona que ha hecho de la vida pública, de lo político, la discusión, del debate, de hablar, de leer, es su vida, ¿no? Y ella misma ha expresado en algún momento que se puede morir presa. Entonces me parece que hay gente que está jugando con cosas que no tienen repuesto, y que no imaginan después las magnitudes, las respuestas populares. Lo podemos ver hace unos días nomás en todo esto que viene sucediendo en nuestro país.
Entonces a mí, sinceramente, me da... No, desde lo personal, obviamente uno tiene el dolor que tiene, pero no... ¿Y por voy a- qué no? Porque estabas por Sí. decir, vos sos una de las personas que más estás con Cristina. Hasta acá puedo entrar... Todavía, Todavía ¿no? puedo entrar, sí. Pero digo, ¿por qué estos últimos días no pudiste, por algún motivo de estas restricciones? No, Ah. por todo lo sucedido con el indio y con todo eso. Sí, Estuve después vamos abocado a a otra hablar, tarea, después digamos, vamos a hablar del entonces, indio. Después la vamos a verdad, hablar. fue más telefónico, Sí. pero bueno, a mí me gusta ir a visitarla, me Obvio. gusta charlar, me gusta discutir, Igualmente, debatir, molestarla un poco también. Claro, Sí. igualmente te digo la fortaleza, porque no solamente de Cristina, de ustedes, que Sí. vienen ya desde la muerte de Néstor, de toda la persecución, de lo que le han hecho a Florencia, que no hay que tampoco olvidar la persecución a Florencia, Claro. tiene Cristina una fortaleza pocas veces vista. hay que Claro, decir. y aparte uno los escuchaba, algunas de estas personas que vos tenías, ¿no? Que se sentían perseguidas por los periodistas. No saben qué es lo que te tienen todo el aparato del Estado, judicial, de inteligencia y mediático encima. No tienen la medida. A ver, estos modelos económicos, aparte, por ejemplo, durante el macrismo detuvieron a los dueños de este canal, a lo que era Radio del Plata con Gerardo Ferreira, que tenían sus medios de comunicación, o sea, tienen comportamientos que se asemejan mucho a comportamientos mafiosos. Y la verdad Por que... una decisión de Macri, que yo siempre lo digo y que la sociedad lo Sí. tiene que tener, Ujú. los dueños de este canal fueron presos porque Mauricio Macri les pidió que pongan todos estos medios en contra de Claro. Cristina, y ante esa negativa el señor Mauricio Macri los mandó presos. Bueno, ahí también comenzó Cuando uno escuchaba la hace unos días persecución, ¿no? a un juez de casación de la Corte hablar cómo te pueden estigmatizar, ¿no? Primero te ensucia, después te aíslan y después te condenan, o algo así, te das cuenta de lo que hicieron con ella. Total. Y así todo, con todo lo que han hecho, con una estigmatización que ya llevará, si se quiere, en el casi 20, 15 años. Tapas y tapas de diario, programas de televisión. Presa, condenada. Hace mucho que ella dejó de comunicarse por Twitter, ¿no? Cuando sacaba sus Sí, ¿por documentos qué políticos. motivo? Yo creo que en algún momento ella lo contará y lo dirá. A nosotros, obviamente, más allá de las charlas que podamos tener personalmente o en la intimidad nosotros, políticamente nos hace falta. La claridad de Cristina, en los últimos documentos que sacó, en lo que venía, cuando explica por qué decide ir a la presidencia del Partido Justicialista, entendiendo que el peronismo se había torcido y que había que enderezarlo, y vimos el comportamiento de sectores del peronismo que acompañaron políticas de este gobierno en el Congreso de la Nación. Obviamente que esa situación, Cristina, uno lo puede ver, lo lee, anticipa bastante, erra también, ¿no? Nadie es perfecto, pero tiene una experiencia política, de gestión, un análisis, una contracción a leer, a trabajar, a pensar, que no es la regla ni el promedio en la dirigencia No. argentina. Bueno, lo llamativo fue que las restricciones a la visita comenzaron el día de la famosa foto con los economistas. Fueron, sí, ¿no? dijeron, Como, están armando un plan económico. claro, y bueno, Eh, fue sintomático, ¿no? Están pensando. Claro, Sí, están claro, pensando, fue por eso y obviamente un sector del periodismo, acicalado, vaya a saber por quién, como Dios manda, empezaron con este tipo de cuestiones y terminamos en una situación donde vuelvo otra vez a decir lo mismo. Tiene en las condiciones de lo que es la prisión domiciliaria para cualquiera, Sí, sí. las peores condiciones, peores que narcotraficantes y genocidas, que torturaron, que mataron, que se apropiaron de bebés, que dejaron el país prendido fuego con inflación y multiplicando por 5 o 6 veces la deuda externa, y sin embargo el Poder Judicial argentino, o esa mafia que se ha instalado en el sistema judicial argentino, mira para otro lado. Ahora hay que entender también, y deberían tener en cuenta estos señores, que la Corte Suprema menemista cayó con la convertibilidad. El mismo modelo económico, ese fracaso, hizo que esa Corte cayera, y que una de las causales de juicio político a esa Corte Suprema había sido la absolución de Mauricio Macri por ellos como contrabandista. Esas fueron las cosas. Yo creo que debe mirar muy bien el sistema judicial argentino lo que está haciendo, porque este modelo económico aparte va a fracasar y hay que ponerle límites. Todavía no se expide, y espero que lo haga antes que termine esta semana o la que viene, sobre la situación del financiamiento universitario, donde se llegó a votar 6 veces. 6 veces. Donde ha habido grandes movilizaciones populares de diferentes sectores, entendiendo que es necesaria la educación pública.
Después, esos sectores que marchan pueden tener diferentes miradas sobre cómo funciona, pero sobre lo que no hay dudas es que debe existir y que debe ser financiada. Entonces, creo que esas situaciones que van pasando y sucediendo son las que realmente debemos prestar atención, más allá de este tipo de escándalos que obviamente pueden indignar, que no, ¿cómo no va a indignar estos escándalos a una gran parte de la sociedad que vive con una calculadora en la cabeza? Total. Viven con una calculadora en la cabeza porque saben que en el mes un pequeño roce del auto, o una enfermedad o un trastorno de salud que no estaba en los planes, puede descuajeringar toda su administración. Tenemos gran parte de la sociedad argentina endeudada. Bueno, yo nunca me olvido, ¿no? El último día de cuando deja la presidencia Cristina, ¿no? Que fue impresionante esa manifestación en Plaza de Mayo, cuando dijo, vienen a desorganizarle la vida a ustedes, a la gente. Y es lo que está pasando hoy con todo esto, ¿no? Es la pérdida del poder adquisitivo del salario de los trabajadores y trabajadoras, la pérdida del trabajo, el miedo a perder el trabajo, porque hay flexibilizaciones laborales que funcionan de hecho. Esto lo pudimos ver hace 2, 3, 4 semanas allá en un frigorífico en Moreno. Cuando hay 4.000, 5.000 personas para 60, 100 o 120 puestos de trabajo, obviamente que las condiciones o las aspiraciones del trabajador cambian con tal de tener trabajo. Solamente por el hecho de tenerlo, por tener una obra social, puede aceptar cosas que jamás aceptaría. Total. Entonces, esta crueldad, esta miserabilidad... Mira, anoche, sin ir más lejos, te digo que nos sorprendió, porque en 40 y pico años de profesión, pocas veces vi en un testimonio del Parque Industrial de Aedo, que laburantes que hace 2 meses no cobraban, pedían por favor, decía, necesitamos comer para salir a trabajar. Digo, ¿cuándo en la Argentina se escuchó de laburantes decir necesitamos comer para salir? Y se naturalizan esas situaciones de crueldad que se están viviendo. Las situaciones de pluriempleo, 2, 3, 4 trabajos, lo que provoca en las familias argentinas, porque se desune finalmente. Una parte se la pasa trabajando y casi prácticamente no puede ver a su familia, no tiene registro de lo que es el descanso propio, no se puede permitir soñar con unas pequeñas vacaciones. Entonces, todo este tipo de situaciones que van golpeando no solo el bolsillo de la gente, sino la calidad de vida en términos generales de la gente, hace que nuestras familias vivan peor. Ha aumentado la tasa de suicidios en la Argentina, más entre los sectores jóvenes. Entonces, a todas estas cosas hay que prestarle atención, hay que ponerse encima de ellas. Y la verdad que si el Estado desinvierte en su sociedad, no nos va a ir para nada bien. La salud pública está, digamos, en una situación casi de crisis, porque no solo ha caído la inversión en ella, sino porque también hay muchas personas que antes tenían obra social que ya no la tienen y van a los hospitales y así se va generando, incluso con caída de vacunación, le sacan los medicamentos a nuestros jubilados y a nuestras jubiladas. Bueno, y así todo, con toda esta crueldad a la hora de administrar el país, los números no cierran. Los números no Con cierran. el hambre de la gente los números no están cerrando, con la desocupación creciente los números no están cerrando. Y esto está claro y hasta el Fondo Monetario Internacional, obviamente, digamos que es la última palabra de poder en la Argentina. O sea, hoy los argentinos estamos votando un gerente en la Casa Rosada y queremos volver a votar un presidente o una presidenta, no un gerente del fondo. Esto es esencial para poder recuperar nuevamente en la Argentina marco de dignidad o un mínimo de dignidad que lleva a nuestro pueblo a tener sueños, esperanzas y no esta situación de desilusión, desamparo y principalmente agobio. Ahora vamos a hablar de esto, presente y el futuro, que a mí me interesa mucho, ¿no? Bien. ¿Dónde surgió la amistad con el indio? ¿Te golpeó fuerte? Sí, claro, sí. Bueno, se generó, se fue dando y la verdad que fue en un momento donde esto que vos describías antes, esa persecución que comenzó ya a finales del 2015, quizás antes también, pero que obviamente se ejerce desde el poder a partir del 2016, y un día llamó, nos invitó a comer, a mí un par de compañeros, y se fue generando en el tiempo algo bueno. Es algo que nunca me ha gustado hablar porque soy muy reservado de mi vida, y aparte con alguien que también lo es mucho más aún. Sí. ¿No? Así lo fue siempre él. Y la verdad que nos abrazó, y en particular a uno, en un momento en que muchos se borraban. Y la verdad que aparte era... Bueno, estuvo con Cristina. Y aparte, Gustavo, imagínate que era el ídolo musical de uno de los 14 años. Quizás muchos jóvenes ahora no lo entiendan, pero
Yo antes de tener un CD o un compa, o todo lo que hay ahora para escuchar música, lo escuchaba en cassette. Sí, claro. ¿No? Y después les explico qué es un cassette a muchos. Quizás no lo recuerden. Y se fue dando y la verdad que es algo muy lindo, fue algo muy lindo. Y es algo muy lindo también porque tiene una familia muy linda, una persona muy inteligente, muy agradable, divertida. Es triste. Como fue para millones de argentinos y argentinas, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que estuviste o hablaste con él? Y antes de la operación del 8 de mayo, yo me operé el 8 de mayo y la verdad que venimos en un mes así. Sí. Y habrá sido una semana antes, 10 días antes, que habíamos estado un rato, que me había dicho venite a comer un rato. Y la verdad que eran lindas cenas, charlar Hablaban de todo. de actualidad, me imagino. Sí, claro, de política, de música, de todo. Muy informado. Sí, muy agudo, Muy agudo. aparte en su mirada. Así que, sí, claro, tristeza como tantos otros, ¿no? Obviamente que uno tuvo la suerte en la vida de poder compartir la intimidad, las charlas. Sí, claro. Pero bueno. ¿Y cómo viviste todo esto? Porque es interesante que cuentes vos cómo fueron las gestiones, ¿no? Vos lo llamaste Axel para la negativa del gobierno, esta cosa de desprecio a lo popular. Voy a tratar de ser lo más sintético posible y yo creo que Gustavo me vas a saber entender por respeto a la familia. Sí, no, por eso no sé. Yo tampoco soy de invadir. No, yo lo sé, Gustavo, por eso, pero entiendo la pregunta. Sobre todo en esto que se notó el desprecio del gobierno. Exactamente, el día viernes, el bloque nuestro, a través de Germán Martínez. Cecilia, también Moró. Exactamente. Le solicitaron la posibilidad al presidente de la Cámara de poder llevar adelante el velatorio, como se había hecho el de Perón, el de Alfonsín, el de Mercedes Sosa, el de tanta gente en el Congreso Nacional. Que no, que sí, que no, y finalmente el Ministerio de Seguridad dice que no estaban dadas las condiciones de seguridad para hacerlo allí. Y a la luz de los hechos, y una vez concluido y que transitamos el velatorio durante el sábado, el domingo y una parte el lunes, queda claro que se podía hacer. Yo no sé cómo trabajará el Ministerio de Seguridad Argentina y qué pensará el presidente de la Cámara, pero si había algo que quedó claro, era que se podía hacer. Pero eso es no conocer ese público, no conocer esa gente. Basta con no agredirla, basta con no maltratarla para que se desempeñe en paz. Muchas veces, bueno, cuando se juntan las multitudes, algunas cositas más menores pueden pasar. Esto lo sabe cualquiera que ha ido a un acto político grande, a un recital, a la cancha. Tampoco todo es perfecto, pero lo que demostró la gente, y a mí me llenó de orgullo, porque yo he compartido con muchos de los que lo estaban despidiendo, compartí muchísimos recitales. Muchísimos recitales donde iba y la policía nos pegaba porque sí. Entonces una de las condiciones que a nosotros nos interesaba, aparte, que finalmente todos accedieron, era a que la policía estuviera retirada, lo que más pudiera, para que los pibes, las pibas, y no tan pibes, porque aparte eran, qué sé yo, 3, 4, 5 generaciones cruzadas por la música de los Redondos, de los fundamentalistas y del indio, ¿no? Como paraguas, todo eso con términos absolutos. Y fue, la verdad, que conmovedor, ¿no? Porque ver el amor y el dolor al mismo tiempo expresado, y pensar que uno hubiera hecho la fila. Uno pensó todo lo que se llevó adelante pensando como si hubiera tenido que hacer toda esa fila durante horas. Bueno, y la verdad que no hayan sido agredidos, que hayan podido llegar a tirar su remera, su lata de cerveza, todo lo que fue sucediendo y pasando durante esas horas, me parece que es lo que él hubiera querido y es lo que a nosotros, y esto yo lo hablé con Virginia, con la compañera de toda la vida de él, si lo podía decir, así que lo voy a decir. Fue el momento durante el viernes que me dice que ella quería que la gente que lo pudiera ver, que pudieran estar como un último show, si se quiere, por llamar de alguna manera, como una última misa, y mi cabeza funcionó en esa manera. Después a quién tenía que llamar o no, para que eso saliera, había que hacerlo. Y la verdad que se hizo bien, que salió bien. A mí no me gusta, porque aparte más allá del libro, al ser un amigo, buscar una capitalización de esto me parecería miserable. Yo lo que estoy feliz y contento cuando el lunes a la madrugada
concluyó, porque aparte la lluvia aceleró, para Sí, que sí, la lluvia claro. jugó un factor fundamental en el acelere de la conclusión de ese peregrinar de pibes, pibas y de gente. Respiré. Pero ¿sabés qué? Se demostró también Sí. que se puede organizar, que Sí, se claro. puede con diálogo, comunicando, y que ese desprecio que el gobierno demostró, la sociedad, todos Es un gobierno demostraron. que maltrata todos los Sí. miércoles, A que los- todos los los miércoles, pelea. que maltrata a Sí. 200 o 300 jubilados y jubiladas, que le ha tirado gas pimienta a pibitos en la cara y después tratando de sacarse la culpa encima y después de aparecer las imágenes, lo que pasó con Pablo Grillo. Un gobierno que tiene unas características aparte, no solo, digamos, ya de una ineficiencia en lo que es la administración del Estado, la mejora de calidad de vida de la gente, tal cual prometió a partir de su elección, sino también que uno puede ver Tremendo, sí. de una carga de violencia en el ejercicio del poder enorme, Sí, sí, enorme. Entonces, yo te digo, Gustavo, sinceramente yo creo que el mayor éxito que haya salido de todo bien fue el de la gente. Total. Eso salió bien Sí, sí. porque la gente entendió, digamos, que no había nada que pudiera provocarla y se manifestó y dio amor y entendió que era una despedida y que no era un momento para sacar la rabia. Porque rabia sí se notaba en los que iban pasando en las cosas que decían sobre la actual situación de nuestro país. Porque no solo era llorar al músico, al tipo que vos te gustó la canción, sino un tipo que se expresaba, que tenía una postura política clara. Podía gustarte más, podía gustarte menos, pero se expresaba claramente. Y eso se Total, notó. sí, sí, Entonces, sí. para mí, Clarísimo. y el agradecimiento para todos aquellos que se bancaron horas de fila, la lluvia, ir con el mango justo, tomarse el bondi para poder ir, con todas las complejidades que atraviesa nuestra sociedad, y aún así, con esas complejidades económicas, con ese agobio que te contaba antes que sentía, con ese desamparo que creo que deja también un poquito más grande el desamparo ahora a partir de que no está el indio, digamos, porque aparte era una voz de muchos, daba esa sensación que muchas veces él terminaba expresando lo que muchas o muchos no dicen. Para mí fue lo de la gente fue Y deja fenomenal. mensaje A mí, también, a mí, lo popular, a mí Sí. la movilización, Pero, digo, la expresión es sí, algo que me... total. que me- Digo, deja mensajes esas movilizaciones. Sí, claro, siempre, Deja como mensaje. fue aquella plaza cuando condenaron a Cristina, Claro. como fue, y esto uno lo sentía mucho cuando pasó lo de Néstor. Lo de Néstor, bueno. ¿Entendés? Cuando vos ves Muchos que la- también que la- subestimaron en ese momento. Claro. No iba a ir nadie, decían. Claro, en algunos no iba a ir medios. nadie y de repente pronto la multitud aparece, ¿no? pesaba. Lo que algunos Claro. han llamado el subsuelo de la patria, Claro. o ese magma que Claro. aparece, que emerge, que está ahí, Total. que dice presente, y vuelvo con lo mismo. Para mí fue una gran demostración del pueblo argentino que cuando no se lo molesta, no se lo jode, no se lo maltrata, sabe expresarse en las más absolutas, digamos, de la alegría, de la tristeza, del llanto, de la paz, y lo hizo bien la gente. Salió bien porque la gente estuvo hiper predispuesta a eso y porque entendía, digamos, que tenía que cuidar ese momento, que Total. aparte la familia le brindaba también a tantos para que pudieran dar la última ofrenda, la última palabra, o el último grito, o el último llanto, Sí, sí, sí. a alguien que supo conmover Total. a recital tras Familia. recital Sí, sí, a muchos todos. y muchas. Máximo, todos sabemos el diagnóstico sobre el gobierno de Milei, lo que hace, lo que va a seguir haciendo, cómo va a profundizar esta crueldad, ajuste. ¿Cómo se sale es la pregunta? Porque ya ahora la sociedad pide, vos sabés lo que mayor pide la gente, unidad. Bien. Por favor, unidad. Bien. Todos los días nosotros, radio acá, vos sabés que hacemos también mucho con eso, pero digo, el diagnóstico está. ¿Cómo se sale? Porque Bueno, depende de qué gente te cruces. A mí otra vez me piden no vuelvan a hacer o que no nos vuelva a pasar lo que nos pasó durante el gobierno del Frente de Todos, donde Cristina constantemente le marcó al entonces presidente Alberto Fernández cuestiones de la economía. No es que esperó que tuviera el gobierno su final para decir acá te equivocaste, no. Constantemente marcó en la situación económica la expresidenta que había que corregir el rumbo. Y sin embargo, se decidió de otra manera desde la presidencia, se decidió no escucharla a Cristina, se tomaron las decisiones que se fueron tomando, que tiene casi como corolario lo que es el acuerdo con el Fondo Monetario, y la posterior partida de Martín Guzmán. Yo esto lo aclaro no para ir a revolver el pasado y esto, porque si no, muchas veces se terminan generando halos donde nos dicen que nosotros no queremos la unidad, o nos ponen a nosotros como agentes divisores. Y no es así.
Y la verdad que la propia sociedad, Gustavo, la propia sociedad cuando... Eso será el trabajo de hacer, de debatir ahora, digo. Por eso pregunto cómo se sale, cómo se debate, cómo se arma un proyecto donde obviamente se contemplen también estas cuestiones, ¿no? Nosotros siempre hemos hecho tanto por la unidad, tanto, que en el 2019 la propia expresidenta Cristina Fernández de Kirchner se dio un lugar que le era natural, que era la primer candidata a presidenta, o sea, ella de candidata a presidenta, para que todos pudiéramos entender que había que ganar el macrismo. Y algunos entendieron que era hora de ir por Cristina y no de hacer un buen gobierno. No es mi culpa, no es mi culpa. Y ni fue la culpa de Cristina, ni muchos ni muchas. Nosotros cuando plantamos, digamos, en el tema del Fondo Monetario Internacional, fue por esta situación que se vive. Ahora, mira, ese es un tema, por ejemplo, para empezar a debatir ahora. Muchas veces acá lo hacemos. ¿Qué se hace con el fondo? El próximo gobierno, ¿qué hace con el fondo? Si la Argentina no reestructura su deuda externa, no tiene posibilidades de cumplir con lo que muchos le dicen a la gente que van a hacer si son gobierno. Los recursos no son elásticos. No, obvio. Son finitos. Entonces, gran parte de lo que se lleva la deuda externa argentina entre acreedores privados y el Fondo Monetario Internacional y los organismos multilaterales de crédito es lo que no se pone en los hospitales, en las escuelas, en la universidad, en el cuidado de las pymes, de políticas que las protejan, que les permitan promover y acompasar lo que son las actividades extractivas, en el valor agregado. Si no, terminamos mintiendo. Ahora, cuando uno dice esto, que hay que reestructurar la deuda, el sector de poder económico se agarra la cabeza y... Néstor lo hizo, yo me acuerdo, lo vivíamos Néstor lo hizo, ahí. Pero lo hizo no desde una mirada ideológica, sino de un grado de pragmatismo y frialdad total. Sí, Sabía que no podía gobernar el país si no había una quita como esa en la deuda externa. No se podía gobernar la Argentina. ¿Y vos creés Veníamos que con 6 presidentes o 5 presidentes por semana. O sea, entiendo que cuando uno dice esto es complejo para muchos. Yo te lo voy a decir de la experiencia personal. Cuando nosotros hacemos el aporte a las grandes fortunas, con el que se termina haciendo el gasoducto, yo me gané el odio de todo el poder económico. Y así te borran de los medios también. Y así te borran de los medios. Ahora, ese aporte de las grandes fortunas en la Argentina fue el que permitió hacer el gasoducto y poner en valor la recuperación de Vaca Muerta y YPF. Uno no va a caerle simpático. Y es más, te voy a decir, hoy ese gasoducto hace que muchos de los que se quejaban, que tenían que pagar el impuesto, ganen todavía más. Y se aprovechen de las reformas laborales. No tienen límites. Y el problema con Cristina siempre fue que les dijo hasta acá, porque esta es la de la gente, estas son los porotos de la gente. Este es el problema. Ahora, si vos pensás que con esta gente vos le ponés límites y lo toman en joda, bueno, andá a ver a Cristina San José 1111. Yo no sé cuántos se animan a eso. Si sienten un chasquibún y piensan que es una bomba atómica. Es complejo. Sí. Es complejo enfrentar los sectores de poder. Pero seguramente, obvio, y actúan como efecto disciplinador y lo están haciendo con Cristina, está clarísimo. Ahora, eso, por ejemplo, es un punto para el debate. ¿Qué se hace con el fondo? El primer punto creo que hay que hacer a debatir. Yo creo que es el fondo, por eso el frente externo en total. Mira, el otro día, hace un tiempo leí un reportaje de Redrado que decía están construyendo un país para 10 millones de personas. Sí. Hace unos días otro consultor, esos tipos de la City, los mercados, decía, che, esto no va más. Arriazu lo dijo ayer. Bueno, por eso lo están diciendo ellos. Sí, o sea, ya lo dicen ellos. Y se empiezan a atajar. Esto no va más así. Más temprano que tarde. Y habrá que ver qué pasa en las elecciones norteamericanas. Fíjate cómo terminamos los argentinos. Estamos viendo a quién votan en Estados Unidos para saber cuál es nuestro destino. Hemos perdido la soberanía. No, ya uno lo dice, no, eso se supone que lo decidimos los argentinos cuando votamos acá. Entonces, si gana Trump, parece que el gobierno va a tener crédito, si pierde. Es bastante raro depender tanto de lo que sucede en otro país cuando nuestro país tiene la segunda reserva de shale gas, la cuarta reserva de shale oil, en minería, el litio, el cobre, 3.000 kilómetros de costa más, ¿no? Una pampa azul, todo lo que implica aparte los recursos caídos, de lo que puede ser la energía de Mario Motriz, todo lo que puede desarrollar nuestro país. Digamos, parece mentira que tuviéramos que depender de la elección legislativa en Estados Unidos. Ahora, cuando se habla, viste que ahora muchos sectores dicen, bueno, hay que ampliar, hay que ir a una convergencia con otros sectores, solo con el peronismo no se gana. ¿Vos estás de acuerdo con esa idea? Pero sí, la hemos practicado. Una cosa es la prédica y otra es la práctica. A mí me tocó con Guado de Pedro, por ejemplo, empezar las conversaciones con Sergio Massa en el 2018. Para armar el frente de todos, fuimos lugar por lugar a hablar con diferentes compañeros y compañeras para tratar de armar
de una fuerza política que pudiera ganar la elección y que entendiera cómo debía gobernar el futuro de la Argentina. O sea, esto lo hemos hecho, no es que... pero sino muchas veces lo que termina sucediendo es que por nuestra firmeza en determinados temas, más todavía centrados en lo económico y cómo debe darse la política en la Argentina, nos ponen como cuestiones que queremos dividir. La verdad que no. La verdad que no es así. Esa es una mentira que se ha ido construido, van a saber por qué, quién, o motorizada o esponsoreada por quién. Nosotros tenemos claro que nuestro país necesita otro gobierno y que ese otro gobierno que tenga nuestro país no puede fracasar. Porque si fracasa, después aparece un hombre despeinado con una motosierra en la mano y nos ven a nosotros de una manera, después de no haber estado a la altura de los compromisos que tomamos. Porque cuando vos te subís a una tarima o vas a una nota o a un lugar y decís que vas a hacer algo, te comprometés con ello. Y lo tenés que llevar adelante. Bueno, y además va a quedar un país desguazado en todo. Olvídate, pero yo lo puedo explicar mucho mejor Castañeto, el compañero Castañeto, diputado ahí. Lo que han hecho con bienes personales. En la Argentina falta justicia fiscal. No hay justicia fiscal. No puede ser que en la Argentina el que más tiene pague menos que el que menos tiene. Las cargas están mal puestas en la sociedad argentina. Entonces, cuando uno ve que este es un país donde pareciera que finalmente el gobierno argentino le da plata a las mineras y a las petroleras para que se lleven lo que está en nuestro suelo, da bronca, llama la atención, ¿no? Es promover, es darle plata para que se lleven el litio, el oro, el cobre, la plata. Total, sí, está claro, está claro. La verdad que Rigi, súper Rigi. Esto lo estamos viendo como pasó ahora ahí en Batidero, creo en San Juan, ¿no? 5.000. La ciudad china. De repente se le caen con 5.000, ¿no? Con 5.000 chinitos. Y se agarran la cabeza a todos. Sí. Bueno, hasta el propio... Con las cosas que decía el actual presidente de todos los argentinos y argentinas sobre China. Sobre China, totalmente. A nosotros nos pasó un episodio similar allá por el 2013-14 en Tierra del Fuego. Y el barco quedó en alta mar. Que también traían muchas cosas para hacer, para trabajar. Creo que era una fábrica de urea, no me acuerdo. Bueno, no recuerdo bien. Y no se lo dejó entrar. Entonces este tipo de cosas llaman la atención, pero llaman la atención que sectores, digamos, que uno entiende, que tienen que ver con lo que es la discusión y el debate de la vida económica argentina, que no entiendan o que nos quieran hacer creer que no puede tener valor agregado esto en bienes personales. En el 2024-25, en la ley bases, se bajaron los impuestos a los que más tienen y se le dio estabilidad fiscal por 10 años y muchos han pagado impuestos que tendrían que pagar donde 3, 4 años más adelante. Lo que va a terminar sucediendo es que el próximo gobierno, cuando quiera cobrar impuestos, no fueron cobrados por este. Total. Bueno, se sacaron los impuestos a los yates, aviones, al champán y se le cobra a la gente. No les queda una por hacer. Impuestos. ¿Estás de acuerdo con las PASO? ¿Crees que el candidato del peronismo frente a que me llame tiene que salir de unas PASO? Yo creo que es una herramienta que siempre ha servido. En el 2023 el peronismo la utilizó, que fue la PASO entre Juan Grabois y Sergio Massa. Creo que funcionó. Nosotros en el 2025 el gobierno la sacó a nivel nacional y lamentablemente también se sacaron en la provincia de Buenos Aires. Era una herramienta que a nosotros nos interesaba utilizar. De hecho, Cristina era candidata, no sé si lo recuerdan, pero bueno, se decidió que no hubiera paso. Igualmente, de todas maneras, acompañamos en desacuerdo, pero hemos acompañado. Sabemos acompañar cuando no estamos de acuerdo. Y creo que eso los dirigentes tienen que empezar a tener esa gimnasia, ¿no? Que no se puede hacer todo lo que una sola persona quiere. Nosotros hemos sabido acompañar cosas en estos últimos 2 años con las que no hemos estado tan de acuerdo y sin embargo seguimos paraditos en el mismo lugar. Por eso digo, hay muchos que predican pero no practican. En mi caso me tocó dejar la jefatura del jefe de bloques del peronismo en la Cámara de Diputados, pero quedarme adentro del bloque. Sí, bueno, totalmente. Quedarme dentro del bloque. ¿Pero crees que las PASO puede ser una alternativa para sectores que confusan en el...? También, hay que ver, ¿no? Tienen que tener algún grado también tienen que tener un mínimo común denominador. Yo creo que va a una PASO a alguien que tiene que haber un mínimo común denominador. Si yo quiero una PASO con alguien que le votó toda la ley a Milei... No, bueno, hagamos, saquémosla y no sé, hagamos otra cosa. Claro. Entonces, este es el problema también que hay que discutir, porque si vos levantaste la mano para la reforma laboral, levantaste la mano para el RIGI, levantaste la mano, digamos, siempre en contra de la gente, bueno, qué sé yo, andá a hacer la paso con el gobierno, en ese caso. Bueno, pero ahí, por ejemplo, Pichetto está ahora, y Pichetto ha votado cosas de este gobierno, y Pichetto ahora quiere volver al peronismo, por ejemplo. ¿Cómo cierra?
Además, la fue a ver a Cristina incluso. Sí, estuvo como con tantos Cristina, dirigentes consta. que la han ido a ver a Cristina, Sí, a mí me total. parece bárbaro, digamos. Yo estoy diciendo lo que pienso, digamos. Creo que hay que abrir, como hemos hecho siempre, y lo vuelvo a decir en el 2018. Porque hay muchos de los que dicen que hay que abrir. En el 2018 no fueron a buscar a nadie. Después sí se valieron de ese trabajo de unidad, digamos, pero no fueron a buscar a nadie. Entonces, entendemos que ese trabajo es necesario, pero que tiene que tener márgenes claros, que tiene que tener ideas de base que tenemos que tener cada integrante, porque si no después llegan al poder y empiezan con esto no puedo, con el otro aquello no puedo, no me deja el Fondo Monetario, me va a hacer esto, me va a hacer el otro. Y bueno, el temor de la dirigencia, más la especulación. Programa claro. Bueno, porque si no la sociedad argentina, ¿sabe lo que pasa, Gustavo? ¿Sabe lo que le está pasando al peronismo hoy al no tener claridad en estas cosas? Que piensa que hay solamente interés en detentar el poder, en hacerse del poder sin saber muy bien para qué. Y lo que nosotros estamos planteando es que la sociedad argentina tiene que tener muy claro para saber para qué. Obviamente que uno puede contar un plan de gobierno de principio a fin y el superprograma. Pero más te diría. puntos básicos. Esto Es que hablamos puntos del básicos. fondo es un punto fundamental para el próximo gobierno. Pero claro, pero en el 2007 ¿Qué se Cristina gana hace? las elecciones sin decir que va a recuperar las AFJP o Aerolíneas Argentinas. O Néstor en el 2003, digamos, con lo que fue el espacio radioeléctrico con Tales Spectrum o lo que era Aguas Argentinas, o en el 2011 con lo que fue YPF. Claro. Pero hay un concepto en la política, hay una decisión que el dirigente debe emanar para darte la confianza suficiente para que haya una decisión de avanzar en el sentido correcto. Nada más, porque si no, pasó lo que nos pasó con el Frente de Todos, que fue un gran dolor de cabeza. Pero no, porque obviamente vos lo comparás con esta actualidad. Sí, y la verdad que en términos económicos es mucho superior. No, pues vos terminás mirando así. Más allá. Yo creo que el gran error nuestro fue firmar un acuerdo que era infirmable. Infirmable no solo por las características del contenido de ese acuerdo, sino porque salíamos de una pandemia, porque empezaba la guerra en Rusia y Ucrania, y podemos ver los daños, o sea, todos los commodities se habían disparado para arriba. ¿Vos creés que se negoció mal? Porque nadie habla de romper con el fondo. Pésimo, pésimo. Digo, nadie habla de romper con el fondo. Pésimo, pero que el fondo dio un préstamo político, tal cual dijo Claver Carone, hombre fuerte nuevamente en Estados Unidos, con Trump, en lo que es Venezuela, en muchos lugares. Y cuando el préstamo es de carácter político, por fuera del estatuto del fondo, tiene que tener una resolución política. Le guste o no, seas poderoso o no, porque si no terminamos los dirigentes siendo forros de tipos que ni saben lo que pasa en nuestro país. Es mejor dar la cara, dar la pelea, por ahí te la llenan la cara de dedo, pero dejaste plantado que las cosas son injustas tal cual se están manejando. Acá se le concedió al Fondo Monetario una pátina que no se le debe haber concedido jamás, porque le prestaron 50.000 millones de dólares a la Argentina y nadie sabe dónde están. No, y la investigación judicial que se tendría que haber hecho. Y fue el Fondo Monetario también el que le vuelve a dar Milei 20.000 millones de dólares más. Si yo sacara cuentas simples, 16, 26, 10 años, 9 años, 70.000 millones de dólares, nos da casi 9.000 u 8.000 millones de dólares de préstamo por año. Y mirá cómo están las rutas, y mirá el asfalto que falta, y mirá las cloacas que faltan, mirá lo que ganan los docentes universitarios, mirá cómo están los trabajadores. Sí, un empobrecimiento. Bueno, por eso, entonces creo que muchas veces la comodidad de no querer pelearse, como si fuera una pelea, aparte porque uno tiene ganas o anda medio de mal humor, es una pelea que tenés que dar. Si no, pasa esta realidad, después la sociedad se aleja y un día termina explotando por el lado que menos lo piensan los gobiernos. Porque en Argentina el 1 de diciembre de 2001 nadie imaginaba lo que iba a sobrevenir. Yo no digo que se exprese de esa manera, pero las dirigencias se confían muchas veces de este tipo de cosas. No, la gente esto, la gente lo otro. Y se quejan encima de la gente. Se quejan. Tienen el tupé de quejarse de la gente encima. Entonces, lo que uno termina entendiendo es que a veces puede ser incómodo, te puede valer que los medios más importantes del país te digan cualquier cosa, que algunos digan que no es serio. Pero el Fondo Monetario Internacional tiene que entender, tiene un préstamo en el ¿cómo está estructurada la deuda? La curva de vencimientos, privado, Fondo Monetario, no lo digo yo solamente, sino que lo dicen propias personas que integran el sistema económico. Es impagable y hay que... Es impagable. Es el debate que hay que darse. Es impagable incluso dejando, arrinconando al Garraham, es impagable arrinconando a la educación pública, es impagable sacándole los remedios a los argentinos y argentinas, a los viejos. Entonces, una vez lo hablé, me acuerdo con el indio cuando decía, yo me puedo pagar mis remedios. Una enfermedad compleja como la que sufrió. Claro. Pero no dejaba de pensar en aquellos que le faltaban los medicamentos. Totalmente. Que eso es lo que muchas veces requerimos, que haya un mayor grado de empatía entre nosotros y nosotras, porque si no después vienen estas formaciones económicas, estrujan la Argentina, se van, la dejan sin nada,
y un pueblo roto en su autoestima. Este es el desafío que tenemos por delante. Pero bueno, me decías que iba a preguntar. Cuando mirás el año que viene y hablas de candidatos, o pensás candidatos, ¿te parece que ya está el nombre? ¿Ya están los nombres? O, te lo pregunto en términos más generales, aparecen empresarios, aparecen dirigentes, pero digo, cuando vos pensás, decís, el mapa del 2027, lo tengo armado, ¿esto va a ser nuestra oferta? ¿Esta va a ser la oferta opositora? ¿O Mira, no? para mí, primero tienen que caminar todas las compañeras y compañeros que quieran caminar a lo largo y ancho del país. Ir contando, ir a hablar, ¿no? Le va a hacer bien a la gente, le va a hacer bien también a muchos dirigentes que muchas veces bla, 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 y desconocen realidades como son las del interior del país. El interior del país lo conocemos bastante bien y sabemos cómo funciona. Entonces creo que uno no puede andar como un portero de escuela, este camina, este no camina, ay, si camina me está esmerilando, me está haciendo algo, no. Hay que dejar que todos los compañeros y compañeras caminen, que expresen, que le cuenten a la gente y que la sociedad vaya. ¿Pero pensás que hay un margen para una sorpresa? ¿Que aparezca algo que no vemos? No, bueno, no podría decirte. Hoy por hoy no, si podría parecer vos la característica de un outsider. Decís algo así, Sí, alguien que no está hoy. O un dirigente del peronismo que vos decís no lo estamos mirando o no está en la foto. Y siempre esas cuestiones pueden suceder. A Néstor muchos no lo miraban Y tampoco. bueno, 5%. Lo miraban así como de reojo, lo miraban, ¿no? Lo ninguneaban. Bueno, la historia tiene eso en la política argentina, pero también nosotros entendemos, y por eso queremos que las condiciones se den en una democracia plena y con Cristina en libertad, y que Cristina pueda ir a elecciones, y si la sociedad quiere elegirla, la vote, y el que no quiere votarla, no la vota, Sí. y se acabó, porque esos son los procesos democráticos. Y con Es una Cristina- elección que ya va con ella sin poder participar, Sí. que ya va a tener graves problemas, digamos, porque hay un montón de argentinos y argentinas que quieren votarla, que Pero no más quieren a- votar otra cosa, más que allá no de eso, quieren vos- votar candidatos por default. Más allá En del ese deseo, ¿vos punto, ves que es espera un posible minuto, eso? espera. ¿Que es posible que... Vamos a hacer que- todo lo posible para que ella pueda competir, porque ¿sabe lo que pasa, Pablo? Con esa forma de pensar terminamos aceptando cualquier cosa. Aceptamos que Cristina no esté proscripta, la dejamos ahí, no puede salir, no puede participar, está proscripta. No podemos hacer otra cosa, firmemos con el fondo. No podemos hacer Entonces vivimos haciendo que no se puede hacer otra cosa, y mientras nosotros más cedemos, la gente vive cada vez peor. Entonces esa lógica de vos creés que esto puede suceder, que puede pasar, sí, vamos a intentar que pase. Nos vamos a dejar ¿Aceptaría? la vida para que Cristina Pero pueda una ser decisión candidata. esa, digo, cuando yo digo que lo vea posible, si vos lo ves posible, no si yo lo veo posible. Si vos considerás que trabajar Sí. por eso se puede lograr que sea candidata Cristina. Si solo se hicieran las cosas posibles, todavía andaríamos en carrera. Ahora, ¿por qué vía? Porque vos decís, con esta justicia van a revisar lo que no han querido Vamos a revisar. pelear todo lo que tengamos que pelear. ¿Aceptaría un indulto, Cristina? Es una pregunta que te puede responder ella. Yo la verdad, en ese sentido, creo que si el proceso al que fue sometida ella no hubiera sido hecho por jueces, por ejemplo, que jugaban al fútbol, en lo de Mauricio Macri, si tan culpables y tantas certezas había sobre la culpabilidad de Cristina, hubiera tenido jueces independientes que la juzguen, no jueces que jueguen al fútbol con quien quiere, incluso, pobrecito, porque no lo van a votar, a Macri, que en su cabecita por ahí todavía le queda alguna gana de ser presidente. Bueno, vuelve. O de ver Volvió, que le viste saca a que Milei. volvió, Yo creo que claro. en realidad Claro. es una suerte casi de extorsión Sí. sobre la figura de Milei, digamos, para ver Total, que le saca. total, exacto. Toma y daca, Sí, sí. entre gallo y medianoche. O Pero se pueden sacar no un más que negocio, eso, ¿no? no más que eso. Pero hubieran sido jueces que al menos no jueguen al fútbol en lo de Macri. Yo No. imagino que para Macri no sería simpático, digamos, que el juez juegue al fútbol conmigo. No le gustaría. No, bueno. Pero O va de suyo, digamos. Uno hubiera aspirado, como se dio en Brasil, que el Superior Tribunal revisó y dijo, Moro, la verdad Pero que si hizo las tiene dos cosas jueces mal. que aceptaron ser por decreto, la Constitución y todo no les interesó mucho en su momento. Y si no hubieran sido por las movilizaciones del 2x1, los hubieran metido a los genocidas dentro de eso también. No es que estamos hablando de gente que tiene, no. Nada más tiene la custodia mediática de dos grandes medios, porque a su servicio están. No sé qué sabrán los dueños de esos canales sobre la vida de los jueces de la Corte. No tengo la menor idea. Pero se ve que están incómodos. Entonces, lo que uno dice realmente es, si tanta certeza habría sobre las culpabilidades, hubieran tenido jueces independientes, procesos independientes, no gente que de repente te procesaba, después se declaraba incompetente, entraban, salía, venía un juez por acá, entraba otro por allá.
Y después pudimos ver los comportamientos como el de Rodríguez Simón, 4 años fuera del país, 3 años fuera del país. Bueno, eso es lo que hay que también Cristina valorar. se ajustó, Siempre estuvo a derecho, Cristina. Bueno, la doble vara, ahí está clarísimo. Y Con resulta, Pepín, la doble que vara. tiene condiciones de detención y el otro señor que tocó los tarros, que se fue a Uruguay y que volvió cuando cambió el gobierno, anda ahí por la vida. Sí. Aparte habiendo hecho el daño que le hizo a los argentinos, porque aparte más allá de todo, las presidencias de Cristina fueron buenas para la mayoría de los argentinos y de Argentina. Es más, el superávit del que se vanagloria el presidente Milei energético tiene que ver con lo que fue la recuperación de YPF, de Vaca Muerta. Chevron vino también durante ese gobierno y sin Rigi, sin entregar el país como lo están entregando. Entonces creo que esas condiciones de vida que supo tener el pueblo, que obviamente nos faltaron muchas cosas, Gustavo, porque el desafío que vos tenés siempre es ese. Ahora, la última vez que un presidente, o en este caso la presidenta, se fue del gobierno con la Plaza Llena fue Cristina. Total. Fue el 9 de diciembre de 2015. De ahí en más nuestro país agarró un tobogán y aún no encuentra el arenero. Y nosotros tenemos que tratar de hacer lo mejor que podamos para tener las mejores y los mejores en condiciones de competir. Eso es lo que nosotros queremos y deseamos. Por eso militamos, trabajamos y entendemos que Cristina tiene que estar en libertad y poder participar en un proceso electoral. Aparte en una Argentina donde no sobran dirigentes. Donde no sobran dirigentes con capacidad. Sí, totalmente. No, y además que sea en todo caso por el voto popular y no por las proscripciones políticas. Exactamente, porque aparte, mira, la sociedad es sabia. Macri tenía reelección y le dijo que no. Exacto. Sí. No, pudo haber sido. Bueno, la sociedad dijo, eso es fundamental. No hay que olvidarse que es la gente la que vota. claro, y la gente pues si la gente te saca de juego, bárbaro. Ahora, si te saca un entramado judicial como este, bueno, ¿cómo no vamos a disputar eso? ¿Cómo vamos a dejar que suceda simplemente? Porque esa lógica nos trajo hasta acá. Esto no se puede, esto es imposible, bueno, está la realidad. Claro, a muchos le queda cómoda la situación de Cristina. A muchos le queda cómoda la situación de Cristina. Deberíamos estar todos. En el peronismo. Deberíamos estar todos. Claro, seguramente que hay dirigentes en el peronismo que vos te crees que a Jalil no le queda cómoda la situación de Cristina. Con las cosas como va votando, sus diputados y todo lo que están haciendo, claro que les queda cómoda la situación de Cristina. En ese dato. Provincia de Catamarca, que gobernó durante muchos años Brizuela del Moral y que si no hubiera sido por Cristina, no se hubiera ganado en el 2011 de la mano de Lucía Corpachi. Lo quiero recordar, no me quiero olvidar de eso. No, pensaba este tema de uno no haría una sociedad con alguien que votó otra cosa y pensaba que en el 2019 Cristina terminó haciendo una alianza que incluía gobernadores que habían sido dadores de gobernabilidad de Macri también. A veces hay una dimensión de percepción política de amplitud. Por eso mismo, Pablo, digamos, porque muchas veces, no solo la dirigencia, sino el sistema de medios y periodistas, algunos con buenas intenciones y pensantes, también decían en ese momento, bueno, que a Cristina si le da el techo o el piso, y empiezan todos a hacer alquimias que después terminan como terminan. Y Cristina lo que hizo fue tratar de que quedara en claro que su postura no tenía que ver con que ella quería ser presidenta, que no era el poder como siempre la habían, porque hubo una estigmatización muy grande sobre la figura de Cristina y el poder. Entonces recordemos los contextos siempre donde hablamos, porque después terminamos haciendo y cometiendo errores, y no hay lugar para errores en la situación que está nuestra gente. Y esto está claro. Entonces, en aquel momento lo que hizo la expresidenta, en ese momento poniéndose vicepresidenta, fue dos cosas. Garantizar, digamos, que hubiera una unidad y también que en la provincia de Buenos Aires hubiera un gobernador que tuviera más que ver con una línea política dentro o con una mirada política dentro del peronismo. ¿Y hoy qué opinas? Esto fue. No, yo no soy el exégeta de ella. No, porque después dicen, viste, aparecen algunos cositos diciendo que yo la manejo. ¿Vos te imaginás que yo puedo manejar a Cristina? No. Inmanejable. Y gracias a Dios. Pero se lo dicen porque hay mina. Le era difícil y porque hay pocos argumentos. Le era difícil a Néstor. Y porque vos sabés. Hay pocos argumentos, digamos, entonces empiezan, no, máximo a la manera. Pero es irreal. Yo lo que hago es, no solo desde los filiales, que es mi vieja. Obvio. Porque aparte lo que haría cualquier hijo o hija, defender a su madre y su padre, supongo, digamos. ¿No? Es lo que haría cualquiera. Por supuesto. Supongo que parte por ahí. Pero sino de su capacidad política, que es lo que más me interesa a mí. Discute y debate con todos. Sí, Claro. hay una mirada que quiero porque me parece un dato. En estos días hubo un debate dentro del peronismo tomando una declaración que hace Néstor cuando asume en el 2003, como diciendo Néstor era hombre del equilibrio fiscal y priorizaba el equilibrio fiscal y las cuentas
saneadas. Claro, y Te Cristina lo era un pongo sobre la florero. mesa. Cristina era un florero que estaba ahí, que no opinaba y no Bueno, creía en nada. no, eso 2003 Bueno, pues seguramente. pensemos bien. Bueno, pero por eso te lo estoy diciendo a vos. Yo lo tengo que pensar. Bueno, Pablo, se permite decir cualquier cosa sin preguntar. Cuando dicen esas cosas, ¿a qué te estás refiriendo? Yo me he cansado en el Congreso de la Nación hablar de los años donde hubo superávit fiscal, cuando todos tenían cerrado la boca. Podés ir a ver las versiones taquigráficas en cada debate que di en el Congreso respecto de los años que hubo. Después viene la crisis, lo que es la subprime, y costó mucho volver a enderezar el rumbo a la Argentina. De hecho, la economía mundial empieza a cambiar a partir del 2008-2009. Entonces me parece que esto de ponernos en un lugar a los que entendemos que el equilibrio fiscal debe ser con la gente adentro, en un lugar de que no lo querés, me parece una trampa dialéctica bastante miserable. Bueno, pero a eso voy. No, a eso voy. ¿Por qué pasa? Porque si no, cuando un dirigente agarra y te plantea, te dice tiene que haber equilibrio fiscal, parece que está tomando una bandera que la hizo fuerte Javier Milei, porque la tomó, digamos, porque la puso en la conversación. Fiscal en la Argentina. Claro. Justicia fiscal en la Argentina, para que haya equilibrio social. ¿Qué te sirve el equilibrio fiscal si tu país se está rompiendo en pedazos? Lo están rompiendo en pedazos a la familia. Y de repente vamos a hacer un altar al equilibrio fiscal. Tiene que haber justicia fiscal para que haya equilibrio social. Esa es la Argentina que nosotros queremos y pretendemos. ¿Cómo construirla? Bueno, iremos a hablar con todo lo que podamos, nos someteremos al voto popular, la gente decidirá y punto, porque esas son las reglas de la democracia y nosotros queremos que estemos en plenitud con Cristina en libertad y que pueda competir. Nada más. Después siempre hemos aceptado la voluntad popular. Jamás me he quejado de la gente si vota mal o bien. ¿Te vota o no te vota? Fin. Máximo, buenas noches. ¿Cómo estás? Sí. Me parece que también parte por ahí de ese reproche sobre la cuestión fiscal, también parte de los últimos 2 años, sobre todo del gobierno del Frente de Todos, que terminaron con un desborde de inflación. Pero también te quería preguntar por otra cosa, porque hablabas de los debates... Pero que eso fue la condición, discúlpame, fue lo que pasó por el acuerdo con el fondo. A partir del acuerdo con el fondo, las condiciones que le impone el Fondo Monetario de Economía Argentina era de carácter inflacionario, tenía muchas cuestiones que jamás se terminaron de discutir. Entonces, cuando vos sicás rápido, te pasan estas cosas, vos las tenés que pelear todas hasta el final. Porque no se trata de cómo te ven a vos como presidente o como dirigente, si sos más serio o menos serio, se trata de cómo vive la gente. No, y te quería también hacer una pregunta más estaban analizando hace un rato qué es lo que se discutió en el 2023. Me parece una de las cosas que se discutió en ese momento también fue el tema del rol del Estado, ¿no? Claro. Pues Milei andaba con la motosierra diciendo que había que achicar el Estado. Por otro lado, también desde un sector del peronismo se hablaba de un Estado presente, pero tal vez había mucha gente que ese Estado presente no lo percibía o no lo sentía. ¿Qué modelo de Estado tenés ahora en la cabeza? Pero a ver, la evaluación, esto lo planteó Cristina en uno de sus últimos documentos. Es verdad que Cristina planteó muchos debates que había que dar, incluso reforma laboral, que algunos exactamente gremios, lo que pero fue reforma laboral desde es más, el peronismo, hay un dictamen ¿no? de minoría muy interesante que lo podrían leer sobre reforma laboral. Incluso plantea Cristina también una nueva estatalidad que aparte fue bien recibida, digamos, por los representantes sindicales de los gremios públicos, porque todos entendemos que tenemos espacio para mejorar. Entonces nadie puede decir que, no, yo no puedo mejorar. Obviamente que tenemos cosas para corregir. Y obviamente, cuando el Estado argentino, de repente, cómo se fue manifestando las políticas sociales, en planes sociales. Bueno, la gente terminó enojándose también por cómo se fue dando alguna situación durante el gobierno. Y hay que asumirlo. Y Cristina fue muy clara durante el gobierno de Alberto. El 20 de junio del 2022, Cristina se expresa claramente sobre estas cosas que estaban molestando. Por eso, el problema, muchas veces cuando no te escuchan, lo que no nos puede volver a pasar, en caso de ser gobierno y encontrar una síntesis superadora de las verdades relativas, como decía Néstor siempre, es que se coman los mocos a la hora de tomar definiciones. Y este país va a necesitar tomar definiciones todos los días a partir del 10 de diciembre de 2027 para sacar a la gente del lugar en el que le va a dejar este gobierno. No es joda. Decías que no querés ser exégeta de tu madre, que no la querés interpretar, pero también dijiste vamos a hacer lo imposible para que Cristina pueda competir. No dijiste para que Cristina esté libre, dijiste para que pueda competir y sos muy cuidadoso en las palabras. ¿Cristina hoy quisiera competir por la presidencia de la Nación? No se lo pregunto, mirá que estuve con ella. La próxima vez se lo pregunto antes de venir para acá. Hasta Castañeto quiere preguntar. ¿Necesitas preguntarle esas cosas? Yo te voy a decir, si una persona de las características de Cristina se banca lo que se banca,
no da el brazo a torcer, no la hacen decir nada que no quiera decir, no le hicieron tomar una sola decisión en contra de la gente, ¿te pensás que si ve a la gente que está en la situación que está, esa gente que ella extraña hoy? Porque ella extraña también ir como iba a Rosario, a Corrientes, a Merlo, a charlar, a hablar, porque es lo que ella siempre, es más, era mucho menos propensa incluso que mi hijo a estar con los dirigentes, para ella era la gente siempre. Ella siempre fue la gente. ¿Vos te creés que cuando ve por la tele, porque es lo único que le queda más allá de lo que le podamos contar nosotros, cómo la tratan, cómo la reprimen, cómo la despiden, cómo la pasan cada vez peor, cómo se van quedando muchos nietos y nietas sin los abuelos y abuelas porque no están los medicamentos del PAMI, porque los pibes y pibas cada vez comen más en los comeros? ¿Vos te creés que una persona que está contenta, cuando se muere de gana de salir, de militar, de trabajar, de recibir gente, al menos si la dejaran? Por eso estaba con 8 economistas cuando estaba pensando y viendo esto. Claro. Entonces puede recibir durante 4 horas a la semana, en 2 bloques de 2 horas, no más de 3 personas. Sí, no, es tremendo. Bueno, acá lo hemos contado, no hemos mostrado las condiciones ni los narcos. La verdad que es tremendo. Bien. Bueno, Máximo, gracias. No, la verdad Gustavo, que ha sido... gracias se quedó Castañito con ganas de preguntarte también. No, Castañito está ahí, él va a explicar mejor lo de bienes personales. Ahora, No, ya lo explicó. Casa, explicar lo de bienes personales bien, todo eso. No, pues estaba con la inocencia fiscal. Pero bueno, y gracias a todos gracias por la invitación, por las preguntas y por la oportunidad de poder expresar. No, por favor, siempre están abiertas las puertas y el saludo para Cristina. Y una también, cosita puedo decir antes, sí, por supuesto. agradecerle nuevamente a toda la gente que fue el domingo a todos los lugares y lo hizo con mucho amor. Eso. ¿Hablaste con Virginia estos días? Sí, ayer estuvimos también con ella, una gran compañera, una gran mujer aparte. Aparte de la fortaleza, ¿no? La fortaleza que expresó ahí, sencilla, simple y muy generosa. Gracias, No, gracias favor, Máximo. Gustavo. Gustazo, Cuídate. Gracias, Nos vemos. muchas gracias. Muchas gracias.